empezar, como siempre, presentando nuestro caso del tema de diálogo que tenemos con ustedes, que se llama depuración de nitrógeno. Nuestras competencias es, en general, número 1, explicar el metabolismo del nitrógeno a través de vías de síntesis y degradación de aminoácidos. Ponemos esta competencia porque en realidad el nitrógeno es componente como átomo de muchas moléculas que nosotros utilizamos todos los días, y dentro de ellos muy importantes pues son los aminoácidos, los que se van a sintetizar y los que se van a degradar. En realidad hay muchos otros como la urea, el ácido úrico, la creatinina, la urea, etcétera, etcétera. Entonces hay un montón de moléculas que tienen como componente atómico al nitrógeno. Por eso nosotros hemos escrito acá solamente lo que tenga que ver con la síntesis y degradación de aminoácidos. Y la segunda competencia que ustedes deben de conocer al final de esta práctica, este taller, es analizar la toxicidad del amonio a propósito de un caso problema. Justo entonces, nuestro caso problema se trata de un paciente varón ADZ de 52 años que fue internado por un cuadro de deterioro del estado de conciencia y fiebre. Tenía antecedentes de diabetes mellitus tipo 2 de 20 años de evolución, con retinopatía y arteriopatía diabética, infecciones urinarias de repetición. La esposa que lo había llevado indicó que los últimos 9 meses el paciente se había dedicado a consumir alcohol de 3 a 4 veces por semana. Ingresó al hospital por un cuadro febril de 4 días de evolución. En forma progresiva evolucionó con apatía y tendencia al sueño. Al examen físico estuvo somnoliento, sin apertura ocular espontánea, escasa respuesta a estímulos dolorosos, rigidez generalizada y sin meningismo. Los exámenes de laboratorio mostraron leucopenia y trombocitopenia, disminuidos entonces leucocitos y trombocitos, y un sedimento urinario con pH 8, leucocitos 50 a 100 por campo y pus. Fue tratado inicialmente con norfloxacina por dicho sedimento y el tratamiento fue suspendido 24 horas después. El análisis de líquido cefalorraquídeo fue normal y una resonancia magnética nuclear con contraste mostró atrofia cerebral mixta. Un electroencefalograma mostró un patrón lento, difuso y continuo compatible con encefalopatía metabólica. En el hepatograma presentó un aumento en la gamma glutamitasferasa y las transaminasas, TGO, transaminasa glutámico oxalacética, 551 unidades por litro, y TGP, transaminasa glutámico pirúvica, 367 unidades internacionales por litro, con hipoalbuminemia de 2,2 miligramos por ciento, bilirrubina total 6,3 miligramos por ciento y fosfatasa alcalina normal. Se solicitó amonio venoso que fue de 306 miligramos por ciento. El valor máximo debe ser 94 miligramos por ciento. La serología viral fue negativa y 2 hemocultivos fueron negativos. Al tercer día de internación se constató fiebre persistente y se le comenzó a tratar con lactulosa y neomicina. Asimismo, se indicó tratamiento con dieta hipoproteica e infusiones hiperosmolares de glucosa, 5 miligramos por kilogramo por minuto de glucosa. Después del tratamiento, tuvo una regular a buena evolución del estado general. La evolución de las transaminasas fueron TGO 28 y TGP 30, pero el estado de conciencia era fluctuante y el paciente estaba apático con tendencia al sueño. Fue dado de alta con internación domiciliaria. No volvió a repetir registros febriles. Al 7º día se le realizó una ecografía para evaluar residuo postmiccional, presentando 90 mililitros, por lo que se le colocó una sonda vesical. A partir de allí, presentó una recuperación progresiva del nivel de conciencia hasta recuperar la lucidez. Entonces, como habíamos señalado el día de hoy, han tocado temas con respecto a
al metabolismo de aminoácidos. La primera parte lo que es digestión y degradación, para en la segunda parte, la próxima semana, tengan que hacer la síntesis. Pero nosotros adelantamos, miren, de que este tipo de encefalopatía que ha tenido el paciente ha sido causado por un exceso de amonio. Hemos visto entonces que máximo el nivel de amonio en sangre no debe pasar de 94, sin embargo esto está casi 3 veces más del valor normal. El amonio es una molécula bastante pequeña, muy chiquitita, de tal manera que puede difundir a todos los tejidos, pero el tejido que se va a comprometer, que va a sentir este exceso, es el encéfalo. Dentro del encéfalo, nosotros sabemos que es el cerebro. Por eso ponemos aquí que muy fácil puede definir el amonio a través de lo que es denominada la barrera hematoencefálica. Y por lo tanto, vamos a revisar aquí qué es lo que va a causar este exceso de amonio. Como hemos puesto aquí, alteraciones osmóticas y de algunos neurotransmisores. Una célula que conecta, por ejemplo, que ustedes, espero que hayan hecho un poco de anatomía y fisiología, conecta el vaso sanguíneo y la neurona son los astrocitos. Los astrocitos son células que van a funcionar como células intermediarias entre el vaso sanguíneo y la neurona, para que de repente alguna sustancia tóxica que pueda estar en la sangre no llegue directamente a la neurona. Si uno revisa los esquemas, vamos a ver entonces que el astrocito selecciona de alguna manera que va a entrar a la neurona desde el vaso sanguíneo. Entonces está, digamos, como una célula intermediaria. Y entonces estos son las células que se van a ver muy afectadas, causando este tipo de encefalopatía, porque si la neurona es afectada directamente, probablemente la afección que hubiera tenido el paciente hubiera sido más severa, mucho más. Obviamente, está ingresando, probablemente por la ocasión sí, pero al menos se tiene en estas células como un control. Entonces, miren, aquí en los astrocitos, el exceso de amonio va a convertirse en un aminoácido que ustedes conocen que se llama glutamina. Es decir, se va a exceder ahí el aminoácido glutamina. Y obviamente vamos a ver, se va a formar a partir del ácido glutámico o simplemente glutamato. Esta glutamina va a ser un compuesto osmóticamente activo. ¿Qué quiere decir osmóticamente activo? Simplemente que va a incrementar la concentración de moléculas en el astrocito. Por eso se llama osmóticamente, se va a jalar agua en palabras sencillas. Y eso es lo que va a producir, como ponemos aquí, el edema cerebral. Y como vamos a ver también, vamos a disrumpir el ciclo de Krebs. Si ustedes recuerdan, para nuestro segundo examen, al menos siquiera deben ustedes saber que el ciclo de Krebs tiene algunas funciones. Y dentro de estas funciones, la más importante es producir equivalentes reductores. No sé si se acuerdan de ¿se acuerdan? Al menos trabajamos en teoría de los coleccionistas de electrones. No sé si alguno de ustedes recuerda cuáles son los coleccionistas de electrones. A ver, ¿recuerdan? A ver, ¿lo pueden decir, por favor, o escribir en el chat? Niacina y riboflavina. ¿Quién? Niacina y riboflavina. A ver, otra respuesta. ¿Qué otros? ¿Cuáles son los coleccionistas de electrones? ¿Quiénes coleccionaban los electrones para llevarlos luego a la cadena respiratoria y estos se tenían que convertir en energía? A ver, ¿no recuerdan? Eran 2 vitaminas. ¿No se acuerdan de las vitaminas que se encargaban de ir coleccionando y captando los electrones para luego llevarlos a la cadena respiratoria y formar energía? Era la forma activa de la niacina y de la riboflavina. Miren, esto también está relacionado a esto. Todo tiene que ver, yo les dije alguna vez, con la energía. Y eso es lo más importante. Aparte de que se va a producir edema cerebral, miren,
el ciclo de Krebs va a ser cortado, como vamos a ver en una parte, y el ciclo de Krebs tiene como función producir estos equivalentes reductores de niacina, NAD reducido y FAD reducido, que es la riboflavina. Y entonces, como va a ser disrumpido, simplemente ya no va a haber, no va a funcionar el ciclo de Krebs. Y el ciclo de Krebs es muy importante en la neurona para producir energía en forma de ATP, es decir, que produzcan los equivalentes reductores, vayan a la cadena respiratoria, la mitocondria neuronal, y produzcan ATP. Y si no está haciendo eso, miren, simplemente no funciona. Por eso el paciente es somnoliento, apático, por falta de energía para la transmisión del impulso nervioso. Por eso hemos puesto en la siguiente, va a inhibir la transmisión sináptica. Todo esto está relacionado con la energía. Por otro lado, bien, el amonio va a estimular el transporte de triptófano al cerebro y va a incrementarse la síntesis de serotonina. El día de hoy todavía no han hecho síntesis, pero van a ver entonces, al menos deben recordar, que el triptófano es precursor para formar serotonina. La serotonina tiene otro nombre que se llama 5-hidroxitriptamina. Con eso de repente lo pueden recordar, ¿no? Triptófano, triptamina, ¿verdad? Y entonces esto va a incrementar la neurotransmisión que se basa en serotonina. Entonces, como hemos dicho de manera general, todas las funciones que se tienen en el organismo, y si son cerebrales, tienen que desarrollarse de manera normal. No tiene por qué producirse ninguna molécula en forma excesiva. ¿Se necesita la serotonina? Por supuesto que sí, pero no puede ser en exceso, por lo tanto, van a haber algunas acciones neurológicas que se van a ver activadas por el exceso de serotonina. ¿Listo? Entonces, esto es en general lo que va a causar el amonio. Este esquema nos está explicando más o menos lo que va a ocasionar de manera general como reacciones la presencia del exceso de amonio. Todavía no hemos visto por qué se está produciendo el exceso de amonio, pero estamos mostrando entonces que el exceso de amonio va a conducir de forma general a la formación de glutamina, ¿sí? Hemos dicho entonces que esta molécula es osmóticamente activa, o sea, hay mucha glutamina aquí en la célula, en este caso el astrocito. Pues el astrocito, hemos dicho, es una célula conectora, una célula de unión, una célula intermediaria. Vamos a imaginar que aquí tenemos un vaso sanguíneo y aquí al costado izquierdo está la neurona. Entonces, lo que está en el vaso sanguíneo tiene que ingresar al astrocito, digamos, algunos aminoácidos, moléculas que necesita, y luego va a pasar a la neurona. Digamos que el astrocito controla qué le va a llegar a la neurona. Pero ya de por sí este intermediario, esta célula conectora, está afectada, ¿verdad? No puede haber cosas en exceso. En este caso va a haber un exceso de glutamina. El exceso de glutamina es el que va a causar el edema cerebral. ¿Estamos bien? Y además, estamos viendo entonces que el ciclo de Krebs se va a ver distorsionado, disrumpido, afectado. O sea, no va a funcionar en forma adecuada el ciclo de Krebs, que está funcionando, como sabemos entonces, en el encéfalo o en el cerebro. El cerebro es su nutriente más importante en condiciones normales, es la glucosa. ¿Para qué? Para formar energía. Entonces, como esto está distorsionado, se está cortando, no va a haber entonces energía. Y eso es lo que va a causar de manera general, aparte del edema, todos los trastornos neurológicos que tienen estos pacientes. Estamos mostrando entonces que el exceso de glutamina va a hacer que ingrese más agua, ¿ya? Entonces, totalmente peligroso. Entonces, iniciemos cómo ocurre este metabolismo de nitrógeno, de dónde viene. Pero lo primero que tenemos que saber, señoritas y señoritos, que estamos aquí presentes, es que el nitrógeno como molécula que está presente en el aire, nitrógeno no lo puede utilizar directamente el ser humano. Eso lo hemos dicho en nuestra primera clase, está, y además dentro de los componentes que tiene el aire, el mayor porcentaje es nitrógeno, ¿verdad? ¿Alguien recuerda qué porcentaje de nitrógeno hay en el aire que estamos inspirando en este momento? 16%. ¿Cuánto? 16. 16%. ¿Cuánto?
78, Ya van por 78%. ahí, están buscando en internet, pero yo les puse 79, ¿sí? 20% de 80. oxígeno. Sí, traten, por favor, de recordar cosas sencillas. Entonces, cuando nosotros hacemos inspiración, el mayor porcentaje es nitrógeno. Entonces, puede ingresar, sí, pero no puede ser utilizado por el ser humano, ¿sí? El nitrógeno no puede ser. Entonces, ¿quién o cómo nos va a llegar el nitrógeno a todas las moléculas que hemos señalado? Aminoácidos que forman parte de las proteínas, el ácido úrico, la urea, la creatinina, algunos carbohidratos. ¿Cómo llega si nosotros no podemos utilizar? El oxígeno, nosotros sí lo podemos ingresar. Tenemos la hemoglobina que lo transporta a las mitocondrias para que el oxígeno sirva como aceptor de electrones y a partir de ahí podamos formar energía, ¿verdad? Pero el nitrógeno no puede ser utilizado. Entonces, ¿qué tiene que suceder en el que se llama el ciclo vital? Entonces, ahí primero, como mostramos aquí, va a ser fijado por algunas bacterias. Miren, toda la cantidad de enzimas, yo no estoy diciendo que tengan que recordar todas esas enzimas. Las bacterias conviven en forma simbiótica con diferentes tipos de plantas. Un ejemplo, por ejemplo, de plantitas son las habas, también la alfalfa. Entonces, bien característico cuando se hace el estudio de la fijación de nitrógeno, las bacterias están viendo en forma simbiótica con plantas, para que este nitrógeno, miren, atmosférico y en algunos casos, algunas bacterias convierten nitrógeno en nitrito, nitrato, para que finalmente pueda ingresar a las plantitas. Las plantitas, ese nitrógeno fijado lo van a convertir en amoníaco, en amonio, y luego va a ser incorporado en muchas moléculas que tienen nitrógeno como los aminoácidos. Y una vez que se han constituido los aminoácidos, en la planta se van a formar las proteínas. ¿Estamos bien? Y esas proteínas, miren, van a ser utilizadas mayormente por los herbívoros, ¿ya? Que se alimentan a base de plantitas. Y nosotros consumimos eso también a veces en la semana. A ver, ¿alguien conoce algún herbívoro que nosotros consumamos en nuestra dieta? ¿Conocemos? ¿Han comido alguna vez carne de cordero? Sí, ¿Carne de res? sí, sí. Carne de Sí. llama, carne de alpaca. Esos son herbívoros. Esos comen alfalfa, ¿verdad? Bastante alfalfa y otras plantitas. Y miren, entonces, estos animales están adaptados para poder utilizar esas proteínas de los vegetales. Nosotros no podemos utilizar las proteínas de los vegetales. No podemos. Los vegetales van a servir como fibra, como fuente de vitaminas, minerales, pero muy poco o casi nada de proteínas. Por eso nosotros tenemos que recurrir a consumir como proteína a, obviamente, estos animales, ¿no? Vacas, borregos, pollos, etcétera. En nuestro caso, entonces, estos herbívoros. ¿Estamos bien? Entonces, una vez que hemos consumido, nosotros vamos a obtener los aminoácidos de las proteínas en nuestra dieta que vamos a consumir, ¿no? Estamos hablando de dieta animal o dieta del ser humano, porque estamos dentro de los animales, de ahí vamos a conseguir entonces los aminoácidos y las proteínas. Miren cómo ha llegado, ¿no? Primero se fijan las plantas son comidas por herbívoros y nosotros vamos a consumir esto, ¿verdad? Entonces ahí también las bacterias de la flora intestinal van a producir amonio directamente, ¿ya? Para poder explicar nuestro caso el día de hoy. Pero la mayor parte obviamente proviene de nitrógeno de los aminoácidos de la digestión de las proteínas. O sea, digestión, absorción, síntesis. Entonces, una vez que ha ingresado los aminoácidos a las células, a cada una de las células, va a servir para formar nuestras proteínas. ¿Estamos bien? Una partecita, una pequeña parte de las bacterias van a proporcionar el amonio, miren, por a través de hacer una gran cantidad de reacciones que van a contribuir, digamos, con estos aminoácidos que se han formado a partir. Pero es una pequeña cantidad, muy pequeña cantidad, pequeñísima diríamos, ¿ya? Pero la mayor parte proviene de la digestión que nosotros hacemos de las proteínas de otros animales. ¿Estamos bien? Entonces ya tenemos nuestras proteínas dentro de la célula. Aquí estamos describiendo todo ello con la participación de algunas de estas enzimas. Muy bien. Una vez que ya se han formado las proteínas que están constituyendo todas las células, a ver,
Si alguien recuerda, por ejemplo, alguna proteína que hayamos estudiado o lo hemos escuchado alguna vez en algún lugar. A ver, un nombre de una proteína. La albúmina. Muy bien, la albúmina. ¿Dónde se forma la albúmina? Lucero, creo que es, ¿no? Sí, sí, doctor, soy yo. Ya. ¿Dónde se forma la albúmina? ¿Alguien recuerda? Muy bien, justo, mire, Lucero y todos los demás, justo, esta albúmina es muy importante para nuestro caso. No sé, adivinando, creo que nosotros por eso les hemos preguntado. ¿Dónde se sintetiza la albúmina? En el ¿Cuál? hígado. En el Muy, hígado, ¿no? muy bien, en el hígado, justo el que tiene daño, por eso se llama las enfermedades que están relacionadas a los trastornos de incremento del amonio, se llama encefalopatía hepática, ¿no? Suena raro, ¿verdad? Cuando uno, por primera vez uno escucha el nombre, ¿verdad? En nuestros años también, encefalopatía hepática, y uno se pone a pensar, dice que está el hígado en el cerebro. No, es que tiene influencia, ¿no? Tiene influencia. El hígado tiene que metabolizar este amonio en mayor porcentaje, casi todo. Pero como no funciona, entonces el amonio se queda en sangre y por eso se va al cerebro y queda afectado. Por eso se llama encefalopatía hepática, ¿no? En este caso para el metabolismo del amonio. Y también las otras funciones que tiene el hígado, pues hay que relacionar qué funciones bioquímicas tiene el hígado, es, por ejemplo, sintetizar albúmina. Y entonces, si el hígado está alterado, dañado, afectado en este tipo de encefalopatía porque el paciente consumía mucho alcohol, de repente no se ha hecho la evaluación, tendencia a tener cirrosis, entonces simplemente no sintetizará albúmina, ¿verdad? Porque cuando ustedes han visto el análisis que se ha hecho de albúmina estaba bajo, estaba disminuido. ¿Estamos bien? Eso es nosotros lo que tenemos que relacionar. ¿Listo? Entonces, miren, o a ver, otra proteína, de repente achuntamos por ahí, otra proteína que esté relacionada también de pronto a la función hepática. A ver, tienen que tratar de recordar, por favor, para que podamos integrar los conocimientos. ¿Alguna otra proteína que recuerden? Cualquier otra, no importa, a ver, de cualquier parte del organismo, en cualquier parte. Algunas deben de recordar cierto. Miocina. ¿Quién? Miocina. A En el ver, músculo. en el músculo. Ya, muy bien. Otra. En la sangre, ¿qué proteína hay? En el glóbulo rojo. Hemoglobina. Hemoglobina. Muy bien, hemoglobina, ¿ves? Tenemos que estar jalándoles con cucharita, ¿verdad? Otra vez. Hay que tratar de recordar algunas, siquiera señorita, de las 28.000 proteínas que se cree que existen en el ser humano, siquiera pues unas 5 ustedes deben acordarse, ¿no? El 0.00001% siquiera de las proteínas. Hay que tratar de recordar las que están relacionadas a enfermedades, ¿ya? Hemoglobina, entonces los factores de coagulación también son sintetizados en el hígado. Ya ustedes pueden imaginar entonces qué le va a pasar a estos pacientes, ¿no? Si siguen complicándose, en el caso de este paciente de manera específica, ¿no es cierto? Si el hígado va disminuyendo en función, también se van a ver afectados los factores de coagulación. No va a tener una buena coagulación el paciente y entonces una pequeña herida va a sangrar mucho. ¿Listo? Muy bien. Entonces, miren, estas proteínas que van a llegar al hígado, la mayoría, miren, por favor, escuchen esto, la mayoría de los aminoácidos que se van a degradar a partir de las proteínas. Hoy día también lo han revisado y en el capítulo 2 con la doctora Luz también han revisado esto. Las proteínas tienen un tiempo de vida media, ¿verdad? Nosotros tenemos que imaginar, por ejemplo, que la hemoglobina que está en el glóbulo rojo puede estar relacionado con el tiempo de vida del glóbulo rojo, ¿verdad? A ver, ¿cuánto tiempo de vida media tiene un glóbulo rojo? ¿Cuánto vive un glóbulo rojo, mejor dicho? ¿Cuánto de vida tiene un glóbulo rojo? ¿Ahí están o no? Chicos.
¿Cuánto tiempo vive un glóbulo rojo? 20 días. ¿Un día nomás? 120 días. 120 días. Claro, sí, 120. Yo sé que sí lo saben. ¿Por qué tienen miedo? ¿Qué ha pasado? Creo que se están inhibiendo porque estamos trabajando con los dos grupos. Reaccionen, por favor, ¿ya? Ahorita vamos a hacer una competencia frente a frente, el grupo nuestro y el grupo del doctor Freddy, ¿ya? Profesor, el chat Así, dentro lo estamos participando. sí vamos a hacer, porque así tiene que ser, ¿ya? 120 días. Entonces uno puede imaginar que dentro del glóbulo rojo está la hemoglobina, ¿verdad? Y debe vivir ese tiempo. No, porque cuando se hace el análisis de hemoglobina, ustedes han visto que en unos pacientes disminuye, ¿verdad? Está muchas veces relacionado con el glóbulo rojo, pero si fuera directo, entonces ya no tendría que hacerse la determinación de recuento de glóbulos rojos y de hemoglobina, uno de ellos nada más, pero se hace, ¿no? Vamos a contar cuántos glóbulos rojos hay y cuánto hay de hemoglobina, ¿sí? Entonces, estas proteínas se están recambiando en todo momento, o sea, se forman, se degradan, se forman y se degradan, ¿sí? La proteína se va a degradar, se va a convertir en aminoácidos y los aminoácidos, miren, van a seguir también su curso de degradación. Eso lo han visto el día de hoy, ¿verdad? Los aminoácidos se van a ir degradando. La primera forma de degradación de los aminoácidos es mediante transaminación. ¿Listo? Transaminación. ¿Quién realiza esta reacción de transaminación? Unas enzimas que se llaman aminotransferasas. Entonces su nombre está diciendo, ¿qué están haciendo? Transfiriendo grupos amino. ¿Listo? En realidad, miren, de los 20 aminoácidos que están presentes en las proteínas, 18 se degradan mediante este mecanismo. Solo dos, como hemos puesto aquí en rojo, no lo hacen mediante transaminación. La treonina y la lisina. ¿Ya? Entonces, para que puedan recordar. Entonces, ustedes dicen, no se degradan por transaminación la treonina y la lisina. Todo el resto se degrada por transaminación utilizando las aminotransferasas. ¿Ya? Entonces, cada una de ellas tiene su propia transaminasa o aminotransferasa de los 18 aminoácidos. Pero las más importantes, para que ustedes recuerden, son la TGP y la TGO. ¿Estamos bien? ¿Sí? Además, miren, como TGP y TGO participan en la degradación de los aminoácidos, estamos diciendo que la mayor parte lo hace en el hígado, entonces estas pueden ser utilizadas como marcadores de daño hepático. Así, cuando hay un daño hepático, podemos utilizar estas dos. Y además, cuando realizamos en la práctica de enzimología clínica, vimos que también la TGO puede ser utilizada para evaluar daño cardíaco. Entonces uno dice, pero me voy a confundir. No, pues no se pueden confundir porque la TGO obviamente va a ser utilizada para daño hepático cuando haya un daño muy profundo en el hígado, en cada una de las células. Pero de manera rutinaria, la que se utiliza es la TGP, ¿ya? Pero además tenemos otra, que lo hemos utilizado esa vez en la práctica, que nos evalúe el daño hepático. Y a propósito, no le he puesto acá, que está más adelante, para que ustedes me digan, ¿cuál era la enzima marcadora directa de daño hepático? Cuando hay daño en el hígado, ¿cuál es la otra que se utilizaba? Fosfatasa alcalina. Fosfatasa alcalina es para obstrucción. Muy bien. La respuesta está bien, ¿no? Estamos hablando de daño hepático, pero en este caso no es un daño directo hepático, sino cuando hay obstrucción, cuando hay una litasis biliar, que hay obstrucción del colédoco, ahí se utiliza fosfatasa alcalina, pero no nos evalúa, digamos, daño hepático. ¿Cuál es la otra para daño hepático? La aldolasa. La La gamma, la gamma, muy bien, gamma glutamil transferasa. ¿Listo? Entonces, miren, esta también debe ser siempre utilizada para evaluar daño hepático. En la primera que se piensa siempre es en la gamma glutamil transferasa. Ustedes van a ver cuando entren a la clínica, van a ver un paciente con hepatitis de cualquier tipo, alcohólica, farmacológica, grasa, cirrótica, de hepatitis, etc. Siempre va a pedir, usted va a ver, el internista va a pedir su gamma glutamil transferasa. Entonces, a veces para cerciorarse,
confirmar, también va a pedir TGP, ¿ya? Porque ahora no se le puede pedir mucho al paciente, ¿no? Tantos análisis, y cada análisis de pronto puede costar 80, 90 soles, y nadie va a sacar pues 300 soles para hacer ese análisis que ni sabe, de repente salen negativos, ¿no es cierto? Pues ahora se trata de pedir las prescripciones lo más exacto posible. Si con una sola podemos definir una enfermedad, bien, pero no estar utilizando tanto. Encima hay otras más, ¿ya? Muy bien, entonces la otra que se utiliza para evaluar daño hepático es la gamma glutamil transferasa. ¿Estamos bien? Y entonces, en general, cuando se van a degradar completamente los aminoácidos, todo va a ocurrir en el hígado. Vamos a ver ahorita la vía. O sea, para que finalmente el aminoácido que se ha degradado completamente lo va a realizar en el hígado, como vamos a ver luego. Pero va a haber algunos también aminoácidos que van a ir trayendo el amonio desde otros tejidos. ¿Estamos bien? Y un aminoácido que trae el amonio de otros tejidos, por ejemplo el músculo, es la alanina. ¿Listo? La alanina. En un ciclo, como pueden ver aquí, que se llama ciclo de la glucosa alanina. Fíjense, miren, estas solamente son reacciones, ¿ya? No estemos siendo muy específicos en las reacciones. Entonces, estamos viendo que en este caso la alanina se va a encargar de traer el amonio que se está generando aquí en el músculo. Aquí a través de una serie de reacciones, acá está la TGP también, miren, ¿ya? Glucosa se convierte en piruvato, ya sabemos entonces esto es para formar energía. El piruvato, el día de hoy han visto, se transamina alanina, este pasa a la sangre, miren, y luego va a ser llevado, miren, la alanina para que finalmente se libere el amonio. Y este amonio, vamos a ver entonces, en el ciclo de la urea se va a formar, valga la redundancia, la urea. Esto va a pasar a la sangre, va a ser llevado al riñón y va a ser eliminado, ¿ya? No olvidar entonces que un transportador, captador de amonio es la alanina. Por eso, de repente, el día de hoy, la doctora Rosana, de repente, los que han estado atentos, le decían, le suele denominar a la alanina un aminoácido no tóxico, ¿verdad? Así, traten, no importa, así lo dice ella, pues le vamos a seguir la corriente. ¿Por qué? Porque se está llevando escondido debajo del brazo, ¿a quién? Al amonio. ¿Estamos bien? Al amonio. Entonces ya tienen que recordar eso, ¿ya? Pues ella llama no tóxico, ¿no? En realidad, cuando nos dice que es no tóxico, nos hace pensar que el resto de aminoácidos son tóxicos. Eso es una gran mentira. En todo caso, mejor hay que denominar alanina, esconde al amonio, lleva escondido, que no esté libre en la sangre, para que pueda en el hígado ser convertido y eliminado en forma de urea. Entonces, lo importante es que en estos tejidos, como músculo, no se genere amonio libre, porque si genera el amonio libre, sale a la sangre, se va al cerebro y hemos visto entonces causante de encefalopatía hepática. ¿Estamos bien? Entonces, por eso le suele denominar, ¿no? Pero bueno, si lo quieren ver así, no problema. Entonces, la alanina es uno de los que va a llevar el amonio de tejidos, como el caso del músculo. Recuerden ustedes que el músculo constituye un buen porcentaje del peso corporal, ¿verdad? Porque uno ve, no, pero ese trocito de tejido, no, no, no. El músculo lo tenemos de la punta de los cabellos a la punta de los pies. ¿Estamos bien? Y así, miren, el otro aminoácido que va a transportar, no lo tenemos aquí, que va a transportar el grupo amonio es la glutamina, ¿ya? La glutamina también, le hemos planteado una pregunta del cuestionario, es otro de los aminoácidos que está trayendo el amonio de los tejidos. Tenemos entonces dos aminoácidos que le suelen denominar no tóxicos por el hecho que no permiten que el amonio se eleve en sangre. ¿Quiénes son? La alanina y la glutamina. ¿Listo? Muy bien, entonces, esta diapositiva que estamos visualizando aquí, por favor, me está mostrando el resumen de cómo finalmente los aminoácidos que se van a degradar van a terminar convirtiéndose en urea.
que es la forma como se elimina el nitrógeno de los aminoácidos. Pues estamos hablando solo de los aminoácidos. Repito entonces, la urea es la forma como el nitrógeno, estamos mostrando aquí en naranjado y azulito, la fórmula química de la urea, es la forma como se elimina el nitrógeno de los aminoácidos. Y si uno hace el regreso de esta serie de reacciones, miren, vamos a llegar que esto proviene de los aminoácidos. Aquí hemos puesto solo de dos, el aspartato y la alanina, que ustedes están diciendo, ah, ya la alanina viene del músculo, viene de otros tejidos, trayendo el amonio. Entonces, estas reacciones por las cuales se van a dar los aminoácidos se llaman reacciones de transaminación, ¿ya? Y son catalizadas por las aminotransaminasas o aminotransferasas, es lo mismo. Y las más importantes que hemos dicho que recuerden son la TGO y la TGB. Son solamente reacciones, por favor. Estas reacciones de transaminación, como pueden notar, pueden ocurrir o fuera de la mitocondria. Fuera de la mitocondria, ustedes saben, se llama citosol o citoplasma, o también pueden ocurrir dentro de la mitocondria. Repito, las reacciones de transaminación pueden ocurrir en el citoplasma o en la matriz mitocondrial. Entonces lo hemos puesto afuera porque vemos que si ocurre esta reacción de transaminación, tiene que ocurrir el trabajo de hacer ingresar uno de los productos a la mitocondria. ¿Listo? Entonces, en general, por eso es el resumen, el aceptor de los grupos amino, de los aminoácidos, de los 18, es el alfa-cetoglutarato. Él es el que va a ir aceptando el grupo amino de los aminoácidos que están degradando. ¿En qué se van a convertir entonces prácticamente todos los aminoácidos? En glutamato. O sea, esto es el que se va a incrementar, ¿ya? El glutamato que se ha formado en el citoplasma de cada hepatocito va a ingresar, miren, a la matriz mitocondrial. ¿Listo? Entonces se van a formar grandes cantidades. Esto tiene que pasar muy rápido a la matriz. Y allí inmediatamente va a ocurrir una reacción, que hemos puesto B, que se llama desaminación oxidativa. ¿Por qué le llamamos oxidativa? Porque ocurre una reacción de óxido-reducción donde participa la niacina. ¿Listo? Entonces el glutamato se convierte en alfa-cetoglutarato por acción de esta enzima, glutamato deshidrogenasa. Y fíjense que en esta reacción que ocurre en la matriz es donde se produce el amonio, ¿sí? Libre. Recién se está produciendo el amonio libre. O sea, anteriormente el amonio que está en glutamato, en los aminoácidos que trajo alanina, por ejemplo, y probablemente también glutamina, que no lo hemos puesto aquí, está escondido, ¿no es cierto? Está como formando parte de cada una de las moléculas de aminoácidos. Pero cuando ocurre la reacción en la mitocondria, recién se libera. ¿Estamos bien? Entonces, este amoníaco, ustedes están pensando que inmediatamente tiene que pasar este ciclo de reacciones tercero que se llama el ciclo de la urea. ¿Para qué? Para que se convierta en urea. Y entonces ustedes están imaginando que si algo de acá detiene alguna de estas enzimas, se altera, o sea, no funciona, ¿sí? El amonio se acumula, sale al citoplasma, se va a la sangre y se dirigirá al cerebro, alterando entonces, causando la encefalopatía. Efectivamente, miren, no hemos tocado porque estas enfermedades, hay una gran cantidad de enfermedades genéticas donde hay alteración de cualquiera de estas enzimas que participan en el ciclo de la urea y todas ellas se conocen como hiperamonemias de tipo hereditario. Y son bastante complicadas porque toditos los pacientes que tienen estas alteraciones cursan con retraso mental, porque ustedes están imaginando entonces que si esto está funcionando cuando nos estamos formando en el desarrollo embrionario, ya no funcionan esto, se está acumulando el amonio que está llegando al cerebrito del feto y por eso nace con retraso mental. ¿Estamos bien? Entonces son las hiperamonemias de tipo hereditario. Pero en nuestro caso no se trata de un caso hereditario, sino más bien de que como esto está ocurriendo en el hígado no está trabajando bien por el consumo excesivo de alcohol, el amonio no está siendo transformado de manera adecuada en este ciclo de la urea. Por eso entonces se acumula, sale al citoplasma, se va a la sangre y como se ha ido al cerebro del paciente, le ha causado encefalopatía, ¿verdad? En este caso hepática por consumo excesivo de
alcohol. Eso es lo que, por favor, establezcamos esas diferencias. Hay entonces algunas similitudes y diferencias entre una hiperamonemia causada por deficiencia de alguna de estas enzimas, que son raros, porque son de tipo hereditario, y en este caso es una hiperamonemia adquirida por consumo de alcohol. ¿Estamos bien? Entonces, todo esto debe funcionar de manera adecuada. Si no funciona, el amonio entonces se acumula, pasa y sale a la sangre causando el cuadro de encefalopatía. Entonces, la alteración está en estas reacciones que ocurren en el hígado. El ciclo de la urea, por favor, de manera completa, así como ven ustedes, como lo he puesto aquí, ocurre así totalmente solo en el hígado. Por eso dice, ¿dónde ocurre el ciclo de la urea? Solo en el hígado. Algunas de estas reacciones pueden ocurrir en algún tejido, como el músculo, pero algunas nada más, ¿ya? Y entonces, como va a formar un intermediario, este intermediario, por ejemplo, tiene que ir al hígado para que termine de convertirse en urea en este ciclo que ocurre de manera completa en el hígado. Ojalá que nos estén entendiendo entonces, ¿ya? Entonces, por eso se suele decir que el ciclo de la urea solo ocurre en el hígado, ¿ya? Entonces, muy bien, entonces, esto es lo que tiene que suceder. Entonces, como la urea es el metabolito más importante, miren, de degradación de los aminoácidos, este va a representar, miren, dentro de lo que es la excreción de nitrógeno de muchas moléculas, del 80 al 90%. Es decir, la forma como eliminamos nosotros el nitrógeno que están presentes en las moléculas es en forma de urea, ¿sí? No 80 al 90%. Otros se pueden eliminar, como lo hace, por ejemplo, el riñón, en forma de amonio libre, un 7,4%. Otros se puede eliminar en forma de creatinina, 6,4%, y el ácido úrico, que proviene de la degradación de las bases nitrógenas, que vamos a ver conmigo, después que termine este capítulo, representa solo el 2%. ¿Está bien? Entonces, la mayor parte del nitrógeno que nosotros utilizamos se va a eliminar en forma de urea, que proviene de los aminoácidos. Y uno dice, pero ¿por qué tanto? Pueden decir ustedes, por supuesto tiene que ser tanto, porque ¿de dónde viene la urea? De los aminoácidos. ¿Y los aminoácidos de quién forman parte? De las proteínas. Y lo que nosotros tenemos más en el organismo humano son proteínas. ¿Dónde están? ¿Dónde nos podemos visualizar de manera clara? En el músculo esquelético. ¿Estamos bien? Eso es importante entonces para que sepamos que este tema resulta ser muy, muy importante. Muy bien. Entonces, hay una forma de calcular cómo se elimina el nitrógeno excretado en forma de urea, calculando entonces lo que se denomina el nitrógeno ureico sanguíneo. Se mide entonces la cantidad de urea, se multiplica y nosotros vamos a saber entonces cuánto de nitrógeno estamos eliminando. Esto se hace en la clínica cuando hay este tipo de alteraciones que tengan que ver con el metabolismo del nitrógeno. También, miren, se puede perder nitrógeno de otras formas, ¿sí? Por ejemplo, en las heces, más o menos 0,5 gramos por día. Y recuerden ustedes que nos estamos todos los días exfoliando, ¿verdad? Estamos exfoliando. ¿Quién realiza la exfoliación? A ver. ¿Dónde ocurre la exfoliación? ¿Están ahí todavía? En el tejido epitelial, ¿verdad? Miren, 7 miligramos por día. Todos los días estamos perdiendo el tejido epitelial ahí en la piel y en el tracto digestivo. Así lo tenemos que conocer. Muy bien. ¿Cuáles son las causas de hiperamonemia no hepática? Tenemos aquí, miren, una serie de efectos que tienen que ver con incrementar los niveles de amonio en sangre. Primero, entonces, las enzimas del ciclo de la urea que hemos señalado, las hiperamonemias, por alteración de alguna de las enzimas del ciclo de la urea, ¿sí? Tenemos también defectos en el transporte de intermediarios en el ciclo de la urea. Esto es, como decíamos, en todos los tejidos ocurre parte del ciclo de la urea, ¿no? Que se va a detener en algún lugar
Pero ese intermediario tiene que pasar a la sangre y ser llevado al hígado para terminar. Pero si eso no ocurre por alteraciones genéticas en el transporte de estos intermediarios, también habrá entonces hiperamonía. Pero son enfermedades extremadamente raras. También miren las acidurías orgánicas, ¿ya? Aquí una causa metabólica, la acidosis tubular renal distal, deficiencia primaria de carnitina y defectos en la oxidación de ácidos grasos. Esto es de manera indirecta, ¿no? De manera indirecta. ¿Por qué? Porque en la oxidación de los ácidos grasos, ustedes también revisaron con el doctor Iván Paz, dijeron, uno de los productos de la oxidación de los ácidos grasos es el acetilcoenzima A. Entonces, ¿qué tiene que ver el acetilcoenzima acá? No, es que el acetilcoenzima sirve para formar un precursor para la formación de N-acetilglutamato, que es el que regula el ciclo de la urea, que hoy día lo ha revisado también en teoría, ¿ya? Drogas, miren, de la quimioterapia, el 5-fluorouracilo, el asparaginasa. Esto también es muy conocido por el valproato, el uso del valproato sódico o el ácido valproico, que se utiliza para el tratamiento de la epilepsia. Algunos anestésicos como el alotano y el fluorano. Los shock portosistémicos, ¿ya? Que son de manera congénita. Bueno, esto es más común en perros, causas urinarias, cuando se hacen las uretrosigmoideostomías y conducto ileal, infecciones de tracto urinario, hay hematológicas, trasplante halogénico de células progenitoras de células periféricas, el mieloma múltiple, cáncer de huesos, la leucemia mielomástica aguda y la leucemia mielomástica crónica. También cuando se excede la nutrición parenteral, obviamente a base de proteínas, ¿no es cierto? Va a incrementar ello. Unas son de origen muscular y otras también de origen desconocido, a lo que se conoce como origen idiopático. ¿Listo? Muy bien, ahora sí entonces vamos a aperturar para que ustedes puedan participar y me puedan entonces, podamos nosotros evaluar su participación. ¿Listo? Muy bien, empezamos entonces de manera voluntaria. Yo voy a ver aquí en el parlante qué es lo que están escribiendo también, ¿ya? Para poder hacer su calificación de participación a todos. ¿Listo? Muy bien, primera pregunta entonces. ¿Por qué son los exámenes de laboratorio de la paciente de caso clínico útiles para evaluar la función del hígado? ¿Conoce otras pruebas? ¿Cuáles? Acá incluso hay muchas más, ¿ya? A ver, ¿quién quiere participar? Voluntarios. Yo, profesor Xiomara. Pues yo, doctor Cero. Ya, Xiomara, Lucero, ¿alguien más del Yo, otro grupo? profesor. Yo, profesor. Ya, ¿quién? Mayra, ya. Entonces, Xiomara, Lucero y Mayra. Adelante, por favor. Respuestas. Ya. Bueno, primeramente dice señale por qué los exámenes de laboratorio son útiles para evaluar el hígado. Como usted mencionó, hemos visto los exámenes que tienen que ver con el TGO y con el TGP. Y esos, como ya mencionó, son enzimas marcadoras, las cuales nos van a ayudar a identificar algún tipo de daño hepático. Lo que dijo la MIS en clases de teoría era de que como la TGO evaluaba el daño más de daño cardíaco, dijo que si los valores de TGP eran mayores que el TGO, era una falla hepática. Luego, el valor de bilirrubina, ya que también la bilirrubina nos va a ayudar a evaluar algún daño en el hígado y también la fosfatasa alcalina normal. Y a su vez, también la gamma-glutamiltransferasa o GGTP. A su vez, yo consideré una más, la cual vendría a ser la serología viral. En este caso fue negativa, pero la serología viral también nos ayuda a la identificación de algunas enfermedades como hepatitis B, que también tienen que ver con el daño en el hígado. Bueno, la enzima la GGTP es especialmente en el hígado, como ya mencionó, y si es elevado es porque hay un problema en el hígado o si no en los conductos biliares. Otras pruebas
que nosotros podríamos emplear para la identificación de algún daño en el hígado podrían ser pruebas de coagulación, de ultrasonido hepático o una tomografía axilar computada de abdomen. A su vez, también podemos hallar algunas pruebas en suero y orina de citrulina, glutamina y ácido argionosínico. Eso sería todo. Ya, Lucero. Ya, profesor. Bueno, yo considero que los exámenes de laboratorio que se han hecho al paciente son importantes porque nos van a permitir ver si es que el hígado va a presentar algún daño. Además que son importantes porque el GGTP, que es gamma-glutamil transpeptidasa, mide el nivel de la gamma-glutamil transpeptidasa, que es una enzima que está presente en todo el organismo, en especial el hígado, o los conductos biliares. Los conductos biliares van a transportar la bilis desde el hígado hasta los intestinos para poder ayudar y digerir los alimentos. Si el hígado está lesionado o está irritado o los conductos biliares están obstruidos, la enzima se va a filtrar en las células y esto va a aumentar el nivel de la enzima en la sangre. Es por eso de que es importante para poder determinar cuándo está irritado el hígado o está lastimado. Además, se ha utilizado la TGP y la TGO, como es mi compañera, ¿no? La TGP lo va a medir a nivel hepático y la TGO a nivel cardíaco. Estas son enzimas marcadores. Además, se puede conocer otras pruebas que vienen a ser la bilirrubina, que tiene como valor normal de 0.3 mg/dl. También se puede presentar el glutamato oxacetato, el glutamato piroto y la fosfatasa alcalina, que en la prueba, bueno, que en el paciente se presenta normal. Eso es todo, doctor. Ya, a ver, Chantal. Ya. Ya como también mencionaron mis compañeras, ¿no? Todas las pruebas que se realiza es para ver si el hígado está sufriendo algún daño, puesto que es el órgano más importante, si se podría decir también de esa manera, de nuestro organismo, ya que realiza muchas funciones como la desintoxicación, la síntesis y almacenamiento de muchas sustancias que nosotros requerimos. Y ahora, para poder evaluar también este daño del hígado, aparte de la TGP y TGO, tenemos la arginasa, la aldolasa, la fosfatasa alcalina, que de alguna manera nos va a poder brindar, ¿no?, resultados y evaluar si esta persona presenta un hígado sano o no. Ya. ¿Alguien más quiere aportar algo? Yo quería aportar. Profesor, yo quisiera aportar. Darlene, a ver. Sí, bueno, los exámenes que encontré que se habían hecho el paciente en el examen clínico, en el examen clínico, eran el hepatograma, el cual es, o perfil hepático, que es un análisis de sangre para evaluar la función del hígado. También se le realizó el examen de amonio venoso, que es una técnica para evaluar el amonio en sangre, en el caso de si están elevados, porque ello significaría una enfermedad hepática, como pasa en el paciente. Y también la serología viral, como lo mencionan mis compañeras, que se utiliza para verificar los anticuerpos en el cuerpo del paciente. Asimismo, otro examen que investigué para evaluar el estado del hígado es la biopsia hepática, la cual es un examen invasivo, el cual usa una aguja para extraer un fragmento del hígado para ser analizado microscópicamente. Eso sería todo. Muy bien. ¿Algún aporte? Sí, Profesor, Mayra Casilla. Yo también, sí, profe. aportando a lo que mis compañeras han dicho, por ejemplo, otra prueba también sería el tiempo de protombina, ¿no? Que como usted lo mencionaba hace rato, están en el hígado, ¿no?, los factores de coagulación. Entonces, hacer un examen de tiempo de protombina sería muy adecuado también, pues de ser así, ¿no?, que el tiempo de coagulación aumente, indicaría un daño hepático. Otro también sería
la albúmina y la proteína total, que en este caso los niveles de albúmina y de proteína, si son bajos, van a indicar, ¿no?, un daño en el hígado o alguna enfermedad. Muy bien, ¿algo más? Claro, está muy bien lo que han dicho ustedes, porque en realidad hacer la evaluación del hígado, miren, si decimos que hay 100 pruebas para evaluar el hígado, realmente nos quedamos cortos, ¿no? Desde pruebas, como se hace, bioquímicas, ¿no?, de metabolitos, hematológicas, tenemos recuento de glóbulos rojos, glóbulos blancos, como se ha hecho en este paciente, tiempo de protrombina, de plaquetas, los analíticos por imágenes, los cultivos, realmente es bastante, ¿no? Pero la pregunta estaba relacionada, miren, respecto a ver si eran útiles estas pruebas, como ustedes lo han señalado todos prácticamente, son muy importantes, como ha dicho por ahí alguien, un hepatograma o una prueba de función hepática, ¿no es cierto? Y las importantes que tienen que hacer, siquiera que ustedes tienen que recordar, porque nos dan tantas respuestas, miren, pero nosotros vamos al quiz y le preguntamos, gamma-glutamina ferasa es una prueba de función la más importante para el hígado, y algunos ponen falso, ¿no? Si quiere, eso tienen que recordar, por eso les hemos dicho que para evaluar daño hepático tiene que ser gamma-glutamina transferasa, y casi siempre se suele acompañar de la TGP. Y cuando ya, digamos, el paciente, en este caso, hubiera de pronto en una evaluación resultado más positivo para cirrosis, ahí sí se hace la TGO, porque la TGO evalúa daño profundo. Y obviamente con metabolitos como las bilirrubinas, tanto la directa, la indirecta, ¿no? Si se necesita de repente otras pruebas, como ustedes han señalado, ya no digo por imágenes, ¿no? Si el paciente se hubiera complicado aún más, no resultan los tratamientos, entonces ahí se van a hacer todas las demás pruebas para ver en dónde está más alterado el daño hepático, ¿ya? Pero al menos siquiera por ahora tenemos que recordar esto, ¿ya? Entonces las pruebas de función hepática, gamma-glutamina transferasa, TGP, probablemente TGO, y las bilirrubinas. En otras alteraciones más profundas del hígado, pues tenemos que recurrir a todo lo que ustedes han señalado de manera correcta. Muy bien. Segunda dice, ¿qué significado tiene la relación TGO-TGP del suero? ¿Cómo está en el paciente? ¿Qué comentario le merece? ¿Y cómo se descarta en ADZ una hepatitis B? A ver, adelante. Participantes. Ya, profesor. Ya, profesor. A ver, otra vez, ¿quién dijo primero? Xiomara. Xiomara, Lucero, más Heli, Yo, profesor. Heli, Vizcarra, ¿quién más? Más, Heli, Vizcarra, más. Yo, profesor. Otro es Arana, otro, porque estoy escribiendo acá, miren, y lo que están repitiendo ya no los escribo, solo los nuevos que están participando. ¿Estará por ahí Adrián Fernando Chambi? ¿Está Adrián Fernando? No está, vamos a ponerlo falta porque parece que se ha ido, o no tiene micrófono. A ver. Creo No que es- tiene. se fue. Sí está, Pero, profesor. ¿dónde está? Solo que no tiene micrófono. Allá, entonces, para las respuestas que escriben en el chat, ¿ya? Está Aramis, ya nos ha dicho, Diego, Alonso Alvis, También está, profesor. Por el chat tampoco tiene micrófono. pero doctor Freddy no manejaba bien el chat, ¿cómo hacía para responder con él? ¿O sí manejaba el chat? Nosotras le ayudábamos al profesor. Cuando Ya, hacía intervención, leíamos sus mensajes que dejaba. Ustedes le decían, yo lo voy a leer lo que ha escrito. Ujú. Ya, porque el doctor Freddy, que yo sepa, no maneja nada de estas cosas, por eso se ha liberado hoy día. No te preocupes, le digo, porque yo leo hasta la mente de los estudiantes. Ya, no hay nuevos entonces, solamente Vizcarra, Heli, ¿no hay otro? Yo también, profesor, quiero participar. Yasmín, Rosario Chirinos, a ver. Chirinos, Yasmín, ya está también en mi lista. ¿Quién más? Sigo, por favor, que vamos a dar la oportunidad a los nuevos. Profesor, ¿puedo? Después hay algunos estudiantes que hemos visto en los otros grupos,
han subido la nota por informe. Y no queremos eso por informe, porque como ustedes saben, nosotros no hemos considerado el informe, queremos su participación. Eso es lo que queremos, que lean un poquito y participan. Eso se califica de evaluación continua, porque informes es para primaria. Ya, adelante entonces, Heli. Vamos a empezar con Heli Vizcarra, ¿ya? Después, pues, a ver. Heli. Ya, profesor. Bueno, ya. La TGO y la TGP son importantes en la clínica y su aumento se debe a un proceso necrótico de realidad, como es en el hígado y en el miocardio también. En lesiones hepáticas, aumento Ya. clínica, Oh, ambas tienen paralela. ya. Nuevamente, Siguiente. sus modificaciones son muy... Bien. ¿Alguien más? A ver, Profesor, ¿me escucha? Quería participar. ya, a ver, Carla Sigües. Ya. En lo que es la administración, lo que es la TGO y TGB en el suero, la administración en un ácido con nitrógeno isótopo va seguida de la aparición de dicho nitrógeno. Hay numerosos aminoácidos como las proteínas tisulares. También la TGO y la TGP son importantes en la clínica y su aumento se debe a un proceso necrótico en órganos con alta funcionalidad como lo es el hígado y el miocardio. También en lesiones hepáticas aumentan ambas transaminasas en el suero. Cuando sobreviene la mejoría clínica, ambas descienden en forma paralela. Las transaminasas también se elevan en casos de cirrosis e ictericia por obstrucción. También, aunque estas enzimas se encuentran en todos los tejidos, se relacionan preferentemente en los procesos de escape de enzimas del miocardio o el hígado. Y como se mencionaba, la TGO y la TGP aparecen siempre en el plasma sanguíneo en bajas concentraciones, pero cuando estas están elevadas, casi siempre indican una alteración hepática o un infarto. Esas elevaciones aparecen en el caso de hepatitis, cirrosis, ictericia, siendo todas las lesiones hepáticas, pero estas aparecen antes de los síntomas. Ya. Muy bien, ¿alguien más? Yo, doctor. Rosario. Rosario Chirinos. Sí, doctor. Bueno, complementando la idea de mi compañera Carla, ¿cómo está en el paciente los niveles de TGO y TGP? Bueno, ambos se encuentran muy elevados, haciendo un índice de ritis, vendría a ser, el resultado fue de 1.5, lo cual se considera como una hepatitis alcohólica. ¿Qué comentario? Bueno, que se cuide respecto a su alimentación y ya no debe tomar alcohol, además de que cumpla con su tratamiento. ¿Y cómo se descarta el hepatitis B? Bueno, la serología viral fue negativa, entonces eso quiere decir que el virus de la hepatitis B está totalmente descartado y además que los dos hemocultivos dieron negativo. Muy bien. ¿Alguien más? Yo, profesor. A ver, Lucero. Bueno, aumentando a lo que mis compañeras dicen, la TGO y TGP, bueno, son indicadores sensibles hepáticos, ¿no? Y en el paciente están totalmente elevados. Y el paciente, pues, sí está grave por las elevadas enzimas hepáticas que está presentando su cuerpo, y además de que manifiesta leucopenia y trombopenia. Y bueno, se descarta la hepatitis mediante un análisis de sangre y de tipo más grave que sería viral. Entonces, en este caso, el paciente no tiene hepatitis B porque ya se ha descartado los cultivos de los virus. Y bueno, agregando a eso, la hepatitis se suele incubar 75 días y se detecta a los 30 o 60 días de la infección. Muy bien. Otro aporte, alguien más, por favor, a menos que nos digan como que falta un poquito, ¿no? Que nos digo, el fundamento, ¿no? ¿Por qué hacer esta relación? ¿No? Por ejemplo, dice, menos de 1 es una hepatitis grasa, pueden tener dislipemia,
de entre 1 a 2 una hepatitis alcohólica, donde está nuestro paciente, efectivamente, porque consumía alcohol por 9 meses. Y cuando hay daños más profundos, miren, cirrosis o hepatitis, ¿no? Más de 3, ¿no? O más de 2, ¿sí? Más de 2, más de 3. Entonces, lo que hemos señalado nosotros es, efectivamente, de que cuando hay daño profundo, como ocurre en las hepatitis y en la cirrosis, se va a elevar demasiado el TGO. Por eso, mientras más elevado esté la TGO, la relación va a ser más alta, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, eso va a ocurrir en las hepatitis. ¿Por qué? Porque la TGO está trabajando, miren, en la matriz mitocondrial, o sea, en su mayor trabajo, mayor concentración o mayor actividad es en la matriz mitocondrial. Les dije yo entonces, en esta figurita, de que las transaminaciones ocurren en el citoplasma, pero también ocurren aquí, ¿verdad? Entonces, la TGP está trabajando mayormente aquí en la matriz mitocondrial. Lo que quiere decir entonces que si la TGO está muy elevado, nos está indicando entonces de que el daño a la célula ha sido prácticamente completa. Hay mucho daño en muchas células, ¿no? Porque se destruye hasta la mitocondria y salga, como hay una pregunta que hemos hecho, salga, digamos, la enzima desde la matriz al torrente sanguíneo, quiere decir que la célula prácticamente ha sido completamente dañada y un gran porcentaje de células, un buen porcentaje de células. Por eso se utiliza esta relación cuando hay entonces mucho daño en la célula hepática y en un mayor porcentaje de células. ¿Listo? Por eso se hace esta relación. Entonces, muy elevado, TGO y menos TGO, muy más de 3 ya se sospecha que esta cirrosis y hepatitis, como en casi todos estos casos, es irreversible. ¿Listo? Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el mecanismo de aumento en la actividad de las transaminasas, fosfatasa alcalina, gamma-glutamato transferasa o cualquiera de las enzimas? Participantes. ¿Quién quiere participar? ¿Algún participante? María Fernanda Ángela, ¿está por ahí? Yo, doctor. María Fernanda Ángela, son 3 nombres, ¿no? Ya. ¿Usted quiere participar? Yo, Lucero. Lucero, ¿quién más? Carla, profe. Carla Sigües. Chicos, el otro grupo, no estoy viendo los del otro grupo. Yo también, profesor. Carla Jazmín, Rosario Chirinos, Jazmín de Rosario Chirinos. ¿Quién más? Quiero uno nuevo, por favor. ¿Está Miriam Lucía Cancino? Sí, profesora, aquí estoy. ¿Puede usted participar en esta pregunta? Ah, Ya. Otra persona, a ver, Araos Sharon. Araos Sharon, ¿está ahí? Creo que los del doctor Freddy se han conectado y se han ido a dormir. Está por el chat, profesor. Tampoco A tiene ver, micrófono. escribe en el chat, a ver, ya que Sharon, parece que Sharon Arauz no tiene, parece micrófono. A ver, escriba su respuesta en el chat. Y está bien, ya no funciona su audio, pero escribe en el chat, por favor, para leerlo. ¿Puede usted escribir o no? Sharon. Nada. ¿Qué ha pasado? Y el doctor Freddy creo que se ha puesto mucha nota. Profesor Sharon acaba de escribir en el grupo. Sí, por eso no les preguntamos, porque ya sabemos, parece que saben. Por eso ellos los que dicen que sí van a participar, yo sé que van a responder, ya ustedes saben, ya le pongo su punto, sin que hablen, como ocurrió en la pregunta anterior. Pero quiero los nuevos. Por eso digo, el doctor Frey habrá sufrido bastante. O me tienen miedo a mí, por eso se han puesto cara triste cuando han dicho que van a hacer conmigo. Han puesto su carita triste ahí. Que parece que lo estaban engañando al doctor Freddy porque ya está viejito. A ver, Jazmín ya también está, acá está Chirinos, es la única, de repente son las únicas que respondían.
¿Ah? Escriban, a ver, voy a leer el chat. A ver, ha escrito acá Chirinos. Sí, Ya. profesor, lo escribí para la primera pregunta. Sharon, Jazmín, Arauz. Ya, Arana, Mayra, Chantal, Arana. Chantal, pero sí ella ha respondido, sí tiene micrófono, Sharon, Chantal. Ya, a ver, vamos entonces, ya no quieren responder, vamos a preguntarle entonces a Chantal, a ver, Chantal Arana, su respuesta. Profesor. Ya. Ya, a ver, todos estos, se podría decir que hay algunos exámenes, y como ya lo habíamos mencionado antes, y que nos va a ayudar para poder identificar las lesiones o inflamación que presente el hígado, ya sea como esta enzima que es gamma glutamitransferasa o como las otras enzimas que ya lo mencionamos antes, nos va a poder determinar, nos va a ayudar a determinar, como les dije, las inflamaciones que pueda presentar el hígado. Y si es que esto se da, entonces este órgano no va a poder realizar sus funciones como lo suele hacer, ¿no? Normalmente. Ya, ¿alguien más? Una más, a ver, por favor. Sí, doctor. A ver, Yasmín. Bueno, ¿cuál es el mecanismo de aumento de actividad de transaminasas? Ya, bueno, este tipo de actividad se ha debido a un consumo, a los efectos tóxicos del alcohol, a sobredosis de medicamentos y el hígado graso. Y en el caso nos especifica, bueno, la esposa refirió de que la persona tomaba 3 o 4 veces por semana. Entonces, el hígado graso no alcohólico, por el efecto del tóxico del alcohol, hace que la actividad de cada una de estas enzimas sea mucho más. Ya, muy bien, entonces vamos a explicar esto porque esto he hecho en el capítulo 2, cuando tú Iván Paz, parece que lo han olvidado o se ha pasado hablando. Estamos repitiendo prácticamente algunas preguntas para que quede claro. Miren, lo que estoy aquí explicando es por qué se utilizan pues estas enzimas, estas proteínas para evaluar el daño de un órgano. En este caso estamos tocando de manera específica para el hígado. Y entonces, miren, lo que he dibujado aquí es un grupo de células, como forman parte de un tejido, y adyacente a las células, junto que las nutre, capta sustancias de excreción y las lleva, es pues el vaso sanguíneo, ¿sí? Aquí está, vaso sanguíneo, glóbulos rojos, etc. Y estamos mostrando de manera esquemática acá que las enzimas están trabajando a nivel celular, convirtiendo un sustrato en un producto. Eso ustedes lo conocen de manera general, ¿no es cierto? Las enzimas de cualquier tipo, todos están trabajando a nivel intracelular. No hay enzimas en sangre de manera normal, solo hay una. Y otra más, ya la lipasa lipoproteica que trabaja aquí en sangre. La única que está en sangre trabajando como enzima es la lipasa lipoproteica. Entonces a nadie se le va a ocurrir evaluar la lipasa en sangre, su elevación, porque su trabajo natural es dentro o en medio de la sangre, aquí, en el torrente sanguíneo. Pero después, todas las enzimas, 99.99%, están trabajando a nivel intracelular. Entonces, quiere decir que esta enzima, cualquiera que sea, fosfatasa alcalina, gamma-transferasa, la troponina, la creatinquinasa, etcétera, etcétera, fosfatasa ácida, etcétera, no tienen por qué estar aquí en la sangre. Por eso tienen valores normales. De repente puede salir algo, pero los valores normales normalmente son bastante pequeños para las enzimas que están acá en sangre. Pero todos están trabajando a nivel intracelular. Entonces, a mí, si yo digo que esta enzima está a nivel intracelular en el tejido, y si yo lo encuentro en sangre, ¿qué me va a decir a mí, como veo acá en la segunda parte? Que esta enzima ha tenido que salir porque se ha alterado o se ha destruido la célula, ¿verdad? Entonces, como hay una destrucción por un proceso inflamatorio o de daño, como en el caso del paciente que ha consumido alcohol, o en otro caso puede ser por daño por grasa, por medicamentos o el virus de la hepatitis B y C, han hecho que esto se rompa y por eso la enzima sale a la sangre. Y entonces cuando yo utilizo, digo, un momentito, estas células son los hepatocitos que tienen su enzima gamma-glutamitasferasa que está trabajando a nivel intracelular, ¿sí? Si yo lo encuentro en sangre me está diciendo que esta célula se ha destruido,
o ha incrementado su permeabilidad, ha sufrido tanta alteración que la enzima ha pasado a la sangre. Por eso yo utilizo entonces a esta enzima como marcador, porque me está indicando, me está marcando que este grupo de células del tejido hepático han sufrido daño, ¿sí? Ese es el mecanismo de incremento de actividad de transaminasas en sangre, de cualquier enzima, ¿ya? En el caso del corazón, entonces tenemos cardiocitos, grupo de células, ahí están las enzimas como creatina quinasa con su función, y si yo lo encuentro en la sangre, quiere decir que una agrupación, una buena parte del tejido cardíaco se ha dañado, como ocurren en las necrosis por infarto al miocardio. Muchas células se mueren, se destruyen, y por eso la enzima pasa a la sangre. Y uno hace la evaluación de esa enzima y dice, ah, sí, sí ha habido destrucción, sí ha habido daño cardíaco. Este es el mecanismo, entonces, que me explica que puedo medir la actividad de unas enzimas en sangre, sabiendo que de manera normal no deben estar en sangre, deben estar trabajando a nivel intracelular. ¿Listo? Ese es entonces, por favor, volvemos a recordar, por eso utilizan pruebas de función. Ya, ahora en las pruebas de función no solamente se incluyen enzimas, sino también proteínas y otros metabolitos. ¿Listo? Muy bien, siguiente pregunta. ¿Por qué en pacientes con encefalopatía hepática y cirróticos compensados se indica restringir la ingesta proteica? ¿Puedo Respuesta. responder yo? ¿Quién es? A María ver, María Rosalinda. Después, Ángela y Lucero. A ver, Yo, María profe, yo también. Ya, profesor. Yasmín y Miriam Cancino. Listo. Adelante, María Fernanda Ángela. Ya. Según lo que he leído, dice que entre las consecuencias de las alteraciones estructurales en la cirrosis destaca el desarrollo de encelopatía hepática, que se define como una alteración en la función del sistema nervioso central que refleja una serie de manifestaciones neuropsiquiátricas, neuromusculares y de conducta, que se debe a la incapacidad del hígado enfermo para la metabolización de las neurotoxinas que se acumulan en el cerebro y que afecta a los neurotransmisores atribuidos al efecto tóxico del amonio sobre el tejido cerebral. Lo que quiere decir que dentro de las funciones de esto de las proteínas normalmente ayudan a la reparación del tejido corporal y también previenen la acumulación de grasas y daño a las células hepáticas, pero en personas con hígados dañados, muy dañados, las proteínas no se procesan apropiadamente y los productos residuales se pueden acumular y afectar el cerebro. Por eso es que se pide restringir la cantidad de proteína animal que se consume, porque esto le va a ayudar a reducir la acumulación de productos de desechos tóxicos que hacen daño al cerebro. Ya, señorita Chirinos. Yasmín Chirinos. Sí, es que al haber un consumo de ingestión proteica, entonces va a significar que va a haber una degradación de aminoácidos, por lo cual va a aumentar los niveles de amonio. Ya. Lucero. Ya, profesor. Bueno, en la encefalopatía hepática es una disyunción cerebral ocasionada por la incapacidad del hígado para poder eliminar las toxinas del torrente sanguíneo. Es por eso que se está restringiendo la ingesta proteica, porque están brindando como tratamiento que va a consistir en eliminar los factores precipitantes y poder reducir la producción del amoníaco y aplicar las medidas dietéticas que aseguren un balance nitrogenado. Muy bien. ¿Quién seguía? Mayra, creo. Profesor, yo también puedo A ver, participar. Yo también puedo. sí, por supuesto que sí. A ver, ¿quiénes son? Carla, Sigües y... Rosalinda. Ya, Profe, yo también, por favor. Rosalinda. Ya, ya. Faltaba yo. Mónica y Mayra Casilla. A ver, Rosalinda. Profesor, también la idea de que las proteínas de la dieta pueden producir encefalopatía hepática se basa en que el tracto gastrointestinal es la principal fuente de amonio, que es producido por las bacterias del colon a partir de sustancias nitrogenadas, como son las proteínas que ingerimos. Ya. A ver, seguía, creo. Yo, profesor, yo. Sigües y luego Mayra. Ya. Carla Sigües.
Ya, profesor, también lo que es esta reacción constituye una vía central en lo que es el metabolismo de aminoácidos, ya que es la principal vía de conversión del amonio libre producido en los tejidos periféricos y que resultaría tóxico, por así decirlo. Pero también, como usted mencionó, lo que es la alanina y la glicina ayudan a esconder lo que es el amonio, Ya, que ya no se incremente más en muy bien. los Mayra Casilla. Yo, profe, añadiendo a lo que mis compañeras han dicho, ¿no? Más que todo se va a requerir, ¿no?, que el paciente deje de consumir proteínas porque este al degradarse se convierte en amonio. Se prohíbe, ¿no?, el consumo de proteínas animales, más no las proteínas magras, que vendrían a ser estas de origen vegetal, que en todo caso nos importa más, ¿no?, que el paciente consuma aminoácidos ramificados. ¿Por qué? Porque en este caso va a estar, por ejemplo, el consumo de la leucina sería importante, porque la leucina va a estimular al factor de crecimiento de los hepatocitos, lo cual va a ayudar a una regeneración hepática, ¿no? Y así entonces va a ayudar también a la pronta recuperación del paciente. Muy bien. Entonces, miren, hay en realidad en los ensayos clínicos, porque esta enfermedad más o menos común en algunos pacientes, hay bastantes protocolos de tratamiento, incluso que siguen haciéndose ensayos clínicos respecto a la ingesta de proteínas, ¿no? Muchos recomiendan una, por eso, dieta hipoproteica, o sea, muy bajo, pero en algunos casos se ha visto que el paciente se descompensa demasiado y por eso se recomienda una dieta normoproteica, o sea, normal como nosotros, pero haciendo una incidencia en proteína vegetal. ¿Por qué? Porque por, digamos, gramo de alimento, la proteína vegetal tiene menor cantidad de proteína que se puede o que puede ser metabolizado. En cambio, la proteína animal, digamos, carne de cualquier tipo o derivados como huevos, leche, tienen mucha mayor cantidad de proteína, ¿no? Por eso se hace entonces tingencia en utilizar mejor proteínas de origen animal y cambiar las proteínas por proteínas de vegetal, ¿no? Más o menos para que no el niveles de amonio no incrementen por encima de 500 micromoles por litro. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Muy bien. Siguiente, dice, ¿cómo se puede remover el amonio sérico por vías alternativas que no incluyan el ciclo de la urea? ¿Y cuáles son las reacciones? A ver, alguien por ahí de repente, nosotros hemos puesto las reacciones simplemente, pero ¿dónde podrían ocurrir estas reacciones? Primero, a ver. ¿Alguien por ahí ha averiguado algo? Estamos mostrando aquí solo nosotros reacciones, pero ¿qué significa esto? Profesor, ¿puedo participar? A ver, ¿quién fue? Carla. Sigües. A ver, adelante, Carla Sigües. Ya, profesor, esa reacción es parte de lo que es la biosíntesis de la glutamina. Y este aminoácido está formado a partir de glutamato por acción de la enzima glutamina sinteasa. Esta reacción implica la formación de un glutamin 5-fosfato unido a la enzima como intermediario en la síntesis de glutamina por acción de esta enzima. Por lo que se puede señalar que esta reacción ocurre en dos etapas. Como podemos ver, el glutamato más el amonio te da lo que es la glutamina, pero si lo quieres en reversa, por así decirlo, nos da lo que es al revés, a lo que es en el agua, glutamato más el amonio. Ya. Otra respuesta. Yo, profesor, podría. A ver, Yucra, Rosalinda. Profesor, también podría ser lo que es el ciclo intercelular de la glutamina, ya que es considerado un mecanismo para recoger y eliminar el amoníaco que no ha sido incorporado al ciclo de la urea. El ciclo de glutamina permite controlar el flujo de amoníaco, bien sea hacia la urea o a la glutamina, y por tanto hacia la excreción del amoníaco por el riñón en diferentes condiciones de pH. Ya. Otra respuesta. Muy bien, como ya hemos señalado entonces, la glutamina es un aminoácido que también va a ir transportando los grupos amino que vienen de los aminoácidos. Por ejemplo, en este caso puede haber ocurrido esta reacción en el músculo, donde el glutamato reacciona
con el amonio por acción de esta enzima, que utiliza energía, pues no tiene mucho costo, y se va a producir glutamina. Esta glutamina va a pasar a la sangre. Entonces, normalmente hemos dicho que el amonio o amoníaco que es llevado por el aminoácido glutamina de alanina, ¿a dónde se va? Al hígado, ¿no es cierto? Al ciclo de la urea, pero estamos diciendo que no, pues, otra vía alternativa. Entonces, ¿a dónde se va a ir esto? Al riñón. En el riñón, por acción de esta enzima, miren, se va a formar a partir de glutamina, glutamato, y se va a liberar este amoníaco, que inmediatamente, cuando va a pasar a la vejiga, ahí se va a acidificar, se va a convertir en amonio, y se va a eliminar. Por eso, miren, se encuentra amonio en la orina. Esta es una vía diferente de eliminación del amoníaco o amonio que proviene de los aminoácidos, ¿no? Porque el mayor porcentaje, como hemos señalado, es en forma de urea, donde ocurre en el hígado. Pero esto, miren, está ocurriendo en el riñón, que está trayendo entonces la glutamina de diversos tejidos, fundamentalmente del músculo. ¿Listo? Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Por qué se produce deterioro del estado de conciencia? Señale todas las reacciones bioquímicas que conozca sobre la neurotoxicidad asociado al amoníaco. Creo que aquí tenemos las figuritas, no sé si alguien lo puede explicar. A ver, ¿alguien? Yo, profesor Xiomara. A ver, Xiomara. Ya, primeramente, cuando hay mucho amoníaco en la sangre, puede tener problemas a nivel cerebral, porque como usted ya mencionó, se va a ver una concentración de glutamina en los eritrocitos. Pero yo averigué un poquito más acerca de cómo se da eso. Lo que pasa es que cuando la glutamina es un medio también de transporte no tóxico, como lo dijo la Miss en las clases, de que nos va a ayudar a llevar amonio, en este caso, a diferentes partes del cuerpo. En este caso, la glutamina en una persona sana se va a llevar hasta el cerebro, donde en los eritrocitos va a haber un cambio a glutamato. Y ese glutamato recién va a ser, ¿cómo se llama?, procesado y va a continuar de manera normal. Sin embargo, en una persona que tiene mucho amonio, como usted ya mencionó, el amonio se va a ir a la sangre. El amonio, al irse a la sangre, como va a pasar esa barrera, va a entrar dentro de los eritrocitos y en vez de convertirse en glutamato, que debería ser su destino final, se convierte en glutamina, como podemos ver en la imagen. Esa glutamina va a causar de que haya un edema. Y cuando haya ese edema, van a haber la reacción de otros neuro que van a querer como solventar o tratar de esto, de mejorar el problema. A su vez, como también mencionó, este desbalance va a causar que haya un cambio en la osmolaridad dentro de ese eritrocito. Lo que pasa es que como cambia ese proceso, va a hacer de que se interrumpa el ciclo de Krebs. Al interrumpirse el ciclo de Krebs, no va a haber la producción de energía como normalmente se va a dar. Al ver esa interrupción en la producción de energía, lo que va a pasar es que la persona empieza a tener estados de conciencia bajos, y ya no pueda procesar bien información y también tenga medio sueño y pierda su estado de inconsciencia. Por ejemplo, ahí también podemos ver cómo se va la restricción del oxalacetato en el ciclo de Krebs. En este caso, que el oxalacetato va a ser el que va a producir más energía en el ciclo de Krebs como una forma de ciclo. Y si no hay ese factor, se va a cortar y se va a interrumpir. Por eso va a ser tóxico en este caso y va a causar un daño de neurotoxicidad muy grande. Muy bien, ¿alguien más? Claro, ¿no es cierto? Estamos viendo aquí entonces de que hemos explicado eso al comienzo, que el edema cerebral va a ser provocado por esta glutamina que se va a formar en grandes cantidades porque está interrumpiendo, como ha dicho su compañera, el ciclo de Krebs. Todo este camino va a ir a conducir a que se forme mucha glutamina, que es osmóticamente activo, va a ingresar agua y eso es lo que va a provocar el edema cerebral, donde mayormente va a estar relacionado a estas células que son los astrocitos, que son los conectores entre el vaso sanguíneo y la neurona. Y no solamente eso, porque aquí vemos que la interrupción del ciclo de Krebs
va a determinar que no funciona, como ha dicho su compañera, ¿no es cierto? Está funcionando aquí para producir equivalentes reductores como NAD y FAD reducidos para la cadena respiratoria. Estamos usando aquí la mitocondria. Entonces no se va a formar esos equivalentes reductores, no se va a formar energía y por lo tanto, entonces, este paciente va a tener un deterioro, como decimos, del estado de conciencia, se va a ir desconectando poco a poco de la realidad. Muy peligroso entonces en general para provocar la neurotoxicidad, tanto por la glutamina y por la interrupción del ciclo de Krebs. Además de otras, miren, porque el glutamato que está formando en grandes cantidades también va a formarse una gran cantidad de ácido gamma aminobutírico, un regulador del sistema nervioso central. Entonces son muchas cosas que van a ocurrir desde el punto de vista bioquímico para alterar y provocar la neurotoxicidad. 7. ¿Cuál es el mecanismo de acción de la lactulosa y neomicina para disminuir los niveles de amonio? A ver, ¿quién quiere responder eso? El profesor. Mayra Arana, Lucero Salas. Ya, a ver, Mayra. Ya. La lactosa es un disacárido y que ejerce su acción a nivel del colon, aumentando la hidratación y el volumen del contenido colónico por efecto osmótico. Y el mecanismo de acción de la neomicina se puede decir que tiene una acción bactericida. Inhibe la síntesis de proteínas bacterianas mediante su unión irreversible a la subunidad ribosómica de 30S de las bacterias susceptibles. Y esta se transporta de forma activa a la célula bacteriana, donde se une a receptores presentes en la subunidad ribosómica. Ya, Lucero Salas. Ya, profesor. Bueno, la lactulosa es un azúcar sintético que va a ayudar a poder tratar el estreñimiento, además de que va a reducir la cantidad de amoníaco que hay en la sangre y, bueno, en pacientes que sufren con problemas del hígado, ¿no? Como es en este caso el paciente. Además, que la neomicina es un antibiótico de acción bactericida que tiene como objetivo esterilizar el colon. Además, que va a inhibir la síntesis de proteínas bacterianas mediante su unión irreversible a la subunidad ribosómica 30S de las bacterias susceptibles. ¿Ya? ¿Alguien más? Yo, profesor, ¿podría? Adelante, Rosalinda. Ya. Yo encontré sobre la lactulosa que su mecanismo de acción radica en que al no ser absorbidos en el intestino delgado, llegan hasta el intestino grueso, donde ejercen su efecto debido a la fermentación de los mismos en el colon. Dicha fermentación realizada por las bacterias intestinales produce metabolitos intermedios, como ácidos grasos de la cadena corta, tales como el acetato, el propionato y el butirato, que originan una disminución en el pH intestinal, lo que a su vez produce una ionización del amonio a ion amonio, el cual se absorbe muy difícilmente a través de la mucosa intestinal. Eso sería todo. Muy bien, entonces ya, neomicina es un antibiótico, era para disminuir la cantidad de bacterias, ya que las bacterias, como he dicho, contribuyen con un porcentaje de amoníaco, ¿verdad? Y eso ingresa a la sangre y va a incrementar los niveles de amonio. Entonces no se quiere nada, por eso se utiliza y la lactulosa, que va a provocar entonces un pH ácido, aparte que va a tener moléculas no absorbibles y van a crear un medio hiperosmótico que van a generar entonces la expulsión de muchas bacterias en las heces y de esa manera va a mejorar en todo caso también la producción de amonio. De manera muy sencilla entonces, un antibiótico y disacárido que no puede ser absorbido, la lactulosa, se utilizan para mejorar y disminuir por lo tanto los niveles de amonio. ¿Ah? Finalmente entonces, ¿por qué se determinó administrar al paciente una dieta hipoproteica? Ya lo respondieron eso, estaba repitiéndose, pero en todo caso la hipercalórica base de glucosa. ¿Ya? A ver, ¿quién quiere responder eso? Yo, profesor. A ver, Yasmin. Yasmin Chirinos, adelante. Sí, doctor. Bueno, en el caso del paciente se ve una ausencia de glucosa y es por ello que se está activando el mecanismo de la gluconeogénesis. Pero esta a su vez está utilizando los aminoácidos, lo cual no es dable, por lo cual se está requiriendo una dieta hipercalórica. Ya.
¿Otra respuesta ahí? ¿Alguna otra respuesta? No hay, ¿no? Profesor, yo también creo más o menos así. ¿Cómo se llama? Como ya hemos visto que el daño que puede ser el amonio a nivel celular y como hay una deficiencia, una baja en energía, como también el paciente no puede, hay como una estabilidad o una falta de homeostasis dentro de su cuerpo. Lo que pasa es que como necesita también proporcionar energía, va a necesitar una dieta hipercalórica a base de glucosa para que tenga también parte de lo que vendría a ser, porque la persona también, según lo que he leído, podría tener cuadros de desnutrición grandes por todo lo que está pasando dentro de su organismo y por eso también se permite o se es dable dar una dieta hipercalórica a base de glucosa. Claro, claro, en realidad no se ha hecho la evaluación, ¿no? Porque si no tenemos una evaluación de daño renal, no podemos decir podría, ¿no? Podría se basa en el hecho de que tengamos que hacer una prueba de función renal. Caso contrario, parece ser, por los análisis que se han hecho, no lo tiene. Pero la dieta hipercalórica a base de glucosa es simplemente para disminuir la gluconeogénesis. Ustedes han visto parte con el doctor Freddy, metabolismo de carbohidratos, y hoy día, cuando van a ver el uso de los aminoácidos para formar glucosa. Pero el hecho de que se utilicen aminoácidos ya musculares, sobre todo, es bastante peligroso para cualquier persona como nosotros. Por eso uno dice, nunca debe dejar de consumir alimento para bajar de peso. Siempre tiene que consumir lo que necesita, porque si ustedes dejan de comer 24 horas a más para bajar de peso, lo primero que se va a consumir son las proteínas musculares. ¿Y quién nos da forma a nuestros cuerpitos? Las proteínas. Por eso nunca se debe dejar de hacer eso. Entonces, el principal precursor para la síntesis de glucosa son los aminoácidos. Y cuando los aminoácidos se van a degradar, como ustedes hemos visto ahora, mediante la transaminación, va a ocurrir la liberación del amonio. Entonces, no se quiere eso, sino que no haya una degradación de aminoácidos musculares. ¿Sí? Por lo tanto, entonces, se tiene que dar esta dieta hipercalórica, sobre todo para evitar la gluconeogénesis a partir de aminoácidos. Esa es la razón, ¿ya? Muy bien, entonces, si no hay algún aporte más, vamos a dar por terminado nuestro taller que estamos sobre la hora para dar ingreso al resto del grupo, ¿ya? No hay más, entonces, muy buenas tardes, dígame. Solamente quería hacerle una consulta Lucero Salas, dígame, Lucero. Con respecto a la leucina se considera para que el paciente, en este caso que está mal, ¿no? Presenta. ¿Cuál? La leucina, ¿se recomienda la leucina? O sea, que coma alimentos en leucina el paciente. Claro, o sea, todo tiene que ser no restringido, pero sí controlado. La leucina está dentro de los aminoácidos ramificados, no solamente la leucina, sino también la isoleucina. Estos aminoácidos, leucina, isoleucina y valina, son aminoácidos que se encargan de mantener la masa muscular. Por eso estamos diciendo entonces, lo que hay que evitar es que haya mucho metabolismo muscular, que no se degrade, porque si no va a terminar con otros aminoácidos convirtiéndose en amonio. Entonces, eso es lo que hay que evitar, ¿ya? Entonces, todo eso se controla, no se restringe. En términos de está un poco ya pasado de moda, de dietas, como decíamos, hipoproteicas. Sino tiene que hacer una evaluación exhaustiva del paciente para ver cuánto le corresponde. Porque si se disminuye, mire, señorita, van a disminuir también las proteínas musculares. Y eso, recupéralo dándole mayor cantidad de proteína, va a ser muy peligroso porque se va a liberar mucho amonio. O sea, la síntesis y la degradación están completamente reguladas, como ustedes están viendo en este capítulo. Pues tiene que tratar de darse lo que corresponde, ¿ya? Si no, simplemente vamos a buscar incrementar el nivel de amonio. ¿Listo? Ya, doctor, muchas gracias. Doctor, también quería decirle acerca de una compañera